Ok, muy bien. Entonces, bienvenidos a esta lección, la sexta lección de este curso, las enseñanzas de Jesús, la ley y el evangelio. Bienvenidos. Empezaremos con una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, pedimos tu bendición en nuestro estudio hoy. No pedimos basándonos en nuestros propios méritos, sino en los méritos de Cristo. Abre nuestros corazones para aprender y creer lo que nos enseñas hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hacemos una pequeña pausa para hablar acerca de Academia Cristo en las redes sociales. Entonces, imagino que la mayoría de ustedes nos encontraron aquí en el Facebook. Y qué bendición es para nosotros y para ustedes también. También estamos en el Instagram, en el YouTube, en Twitter, en TikTok y también en Like y en otras redes sociales. Entonces, si ustedes usan esas redes sociales o conocen a otras personas quienes usan esas redes sociales, síguenos y compártenos con otras personas para que ellos también sean bendecidos a través de un estudio de la Biblia. Tenemos algunas preguntas de repaso. Vamos a tomarnos unos 20 minutos porque nos enfocaremos en un estudio pequeño de Efesios 5 que habla acerca de el matrimonio y también acerca del evangelio que nos mueve a seguir y vivir dentro del matrimonio. Pero primero, ¿cuál es el sexto mandamiento? ¿Cuál es el sexto mandamiento? No cometerás adulterio o no adulterarás. Sí, muy bien. No cometerás adulterio. Es una frase muy sencilla. ¿Cuáles son algunas de las bendiciones del matrimonio? Entonces, saltamos a esta pregunta porque reconocemos que cada mandamiento de Dios protege una bendición de Dios. Por ejemplo, el segundo mandamiento protege el nombre, la reputación de Dios. El cuarto mandamiento protege las autoridades y esa bendición que tenemos en nuestros padres y en otras personas quienes tienen con poder sobre nosotros. El quinto mandamiento protege la vida. Y aquí vemos en el sexto mandamiento Dios protegiendo el matrimonio. Y por eso hacemos algunas preguntas sobre el matrimonio. Y de hecho el cuerpo de la clase se enfoca en el matrimonio. ¿Cuáles son algunas de las bendiciones del matrimonio? Lined. Buenas noches, pastor. Bueno, algunas bendiciones del matrimonio son, según el video, el compañerismo, donde Dios le dio una pareja, bueno, inicia en la creación, donde Dios le dio una pareja a Adán, le dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, ¿cierto? Que necesitaba una ayuda idónea, más o menos así. La segunda bendición, el disfrutar del sexo o del amor. Entonces eso es algo que se hace dentro del matrimonio y que se debe disfrutar dentro del matrimonio. Y los hijos son otra bendición del matrimonio, que son el fruto del vientre y son una de las mayores bendiciones de Dios para los matrimonios. Ok, muy bien, excelente. Entonces tenemos la compañía, la satisfacción sexual y hijos, que son algunas de las bendiciones que Dios otorga a través del matrimonio. Una pequeña nota aquí con la bendición de los hijos. No todo matrimonio tiene esa bendición. A veces Dios no decide darles
a las parejas hijos. Los hijos seguramente son una bendición de la mano misericordiosa de Dios en el matrimonio. Pero no, los hijos no son la esencia de un matrimonio. O sea, si una pareja no tiene hijos y no puede tener hijos, no quiere decir que no tienen matrimonio. Sí, tienen un matrimonio y pueden disfrutar de las otras bendiciones. Entonces, un pequeño asterisk ahí con los hijos. ¿Quién instituyó el matrimonio? Jair Sarmiento. Sí, profesor. Lo instituyó Dios cuando creó a Adán y Eva en el huerto del Edén y los bendijo, diciéndoles que crecieran y que se multiplicaran. Sí, excelente. Entonces Dios en el sexto día de la creación del mundo instituyó el matrimonio. Y es un dato muy importante de recordar porque en la sociedad muchas personas ahora ven el matrimonio como una invención humana que tal vez no sirve hoy en día. Tal vez sirvió hace 2 siglos, por décadas y por miles de años, pero tal vez podemos cambiarlo porque es invención humana, dicen, o insúan con sus enseñanzas, etc. Pero es importante recordar que Dios inventó el matrimonio. Es una creación de su mente. Entonces, Él decide qué es el matrimonio y qué no es el matrimonio. ¿Cómo usa Dios la imagen del matrimonio para mostrar el evangelio? Nos dice que a los esposos, que al igual que Jesucristo ama a la iglesia, nosotros también tenemos que amar a nuestras esposas. Y es un símbolo, ¿verdad? De Jesús es el esposo y la esposa es la iglesia. Sí, entonces en cada matrimonio las dos personas pueden tomar los papeles de Cristo y la iglesia. Y tal vez pues para ellos mismos es una motivación muy, muy alta para amarse dentro del matrimonio, pero también para las personas fuera del matrimonio, quienes están viendo la relación, pueden ver pistas del amor de Dios que Él tiene para su iglesia y tal vez a través de sus acciones y a través de su testimonio acerca del evangelio, ellos también pueden ver el amor de Cristo hacia su pueblo. Vamos a enfocarnos en esas palabras de Efesios 5, 22 a 33. ¿Quién quisiera leernos esta sección? Claudia Zapata. Buenas noches. Ustedes, las casadas, honren a sus propios esposos como honran al Señor, porque el esposo es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga, ni nada semejante. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo.
Nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como lo hace Cristo con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y ustedes, las esposas, honren a sus esposos. Ok, tenemos un pasaje muy hermoso aquí acerca de Cristo y la iglesia y su comparación con el esposo y su esposa. Vemos la motivación que viene del evangelio. Habla acerca de el esposo como la cabeza de la mujer y también habla acerca de la iglesia o la esposa, la cual es su cuerpo. Vemos que los hombres y las mujeres en un matrimonio tienen papeles distintos, pero eso no quiere decir que los hombres van a o deben abusar de su papel, su rol como cabeza en un matrimonio. No, vemos lo opuesto que eso. Dice que esposos aman a sus esposas como ¿quién? Como Cristo. ¡Wow! Cristo. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es un patrón muy, muy grande, un ejemplo muy, muy grande para los esposos en el matrimonio. También habla acerca de, aquí, acerca de cómo es Cristo y la iglesia y cómo es el esposo y su esposa. ¿Cuáles son sus preguntas sobre las preguntas de repaso? Si no hay preguntas, vamos a seguir con la lección. Tengo algunas fotos que voy a mostrarles en una pequeña charla. El sexto mandamiento, al igual que todos los mandamientos, habla acerca de nuestros pensamientos, palabras y obras. Y ciertamente incluye casos explícitos de amoríos y relaciones sexuales con personas fuera de matrimonio, pero también incluye nuestros pensamientos y palabras. Jesús dijo en Mateo 5, en el Sermón del Monte, ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. Y Pablo dice lo mismo en Efesios 4. No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena. A todas las personas han quebrado este mandamiento, sean solteros o casados, divorciados o celebrando su 60º aniversario de bodas, viejos o jóvenes. Entonces Jesús no cambió nada de la ley. La tendencia en ese tiempo, especialmente con los sacerdotes y los fariseos, era enfocarse completamente en las acciones explícitas de los mandamientos. Entonces, ellos querían jactarse de su cumplimiento del sexto mandamiento. Entonces, limitaban el significado del sexto mandamiento a solamente las acciones explícitas. Entonces, si no estoy acostándome con otras personas, estoy cumpliendo el sexto mandamiento. Me puedo jactar, puedo vanagloriar en mí mismo. Pero, y desde el Antiguo Testamento, Dios nos ha estado
diciéndonos que la ley de Dios implica los pensamientos, los deseos, las palabras y las obras. Vemos en versículos de Job cuando habla acerca de personas quienes miran con lujuria a las mujeres. Entonces, la lujuria es un pecado en contra del sexto mandamiento. La fornicación es un pecado en contra del sexto mandamiento. La pornografía es un pecado en contra del sexto mandamiento. Chistes verdes son pecados en contra del sexto mandamiento. Todo eso está incluido en esas 3 palabras del mandamiento. Las buenas nuevas son que lo que Hebreos 7 nos dice acerca de nuestro Salvador Jesús. Dice, Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener. Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. No es como los otros sumos sacerdotes que diariamente tienen que ofrecer sacrificios en el Antiguo Testamento cuando tenían su tabernáculo y su templo. El tabernáculo fue un templo movible, fue una carpa, una tienda de reunión. Pero él, primero, Jesús hizo esto una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Jesús es la respuesta a todos nuestros pecados, incluyendo los en contra del sexto mandamiento. Ahora, en agradecimiento a Dios, podemos buscar vivir vidas que le dan gloria a Él en el cómo vemos al matrimonio. Personas solteras buscarán vivir contentos y castos como lo hizo José en Génesis 39, que fue parte de la asignación de hoy. Agradeciendo a Dios por su estatus de solteros, porque hay bendiciones en la soltería también. Y si Dios les concede cónyuges, agradeciendo a Dios por su providencia. Las personas casadas buscarán amar a sus cónyuges, modelando el amor de su Salvador en su relación. El matrimonio es un regalo de Dios y Él lo instituyó en el jardín de Edén. Esa unión es una unión de por vida entre un hombre y una mujer basado en una promesa pública y solemne que hacen ante Dios. Forman la relación clave de la familia, la cual es el elemento principal de la sociedad. El matrimonio y las familias son muy importantes para la sociedad y para nosotros en la iglesia. En un matrimonio, el esposo y la esposa tienen papeles distintos y vimos eso en Efesios 5. El esposo es la cabeza y la esposa es el cuerpo. Cada papel es diferente, pero no significa que uno sea inferior. Los hombres y las mujeres son iguales, pero tienen papeles diferentes. Su Dios amoroso quiere que se amen y se sirvan uno a otro a través de sus papeles distintos. ¿Cuáles son sus preguntas o aclaraciones, inquietudes? Tomares. Pastor, en Mateo 5:28, cuando usted dice que cuando un hombre mira con codicia a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. Yo siempre he tenido duda en este pasaje, pastor, en el sentido de que él pecó en su corazón porque codició a la mujer, pero dice adulteró con ella también pecó. Ahí sí no me queda claro. Está diciendo que la lujuria es igual que adulterio, porque en su mente adulteró con ella. Tal vez no físicamente en una cama, en un hotel de 24 horas, sino en su mente adulteró con ella.
y es igual de pecaminoso a los ojos de Dios. Es decir, ella no provoca que el hombre la codicie, o ahí ella, que no me queda claro si ella peca también ahí, pastor. Pues Ella provoca, ¿ah? depende de lo que ella piensa. Todo como son sus deseos. Entonces, puede ser que no haya pecado y puede ser que haya pecado. Ya, ok. Muchas gracias, pastor. Ahora sí me quedó claro. Todo depende de los motivos, los deseos y los pensamientos. Jair Sarmiento. Profesor, yo creo que debemos aclarar un poco el hecho de que el Señor instituyó el matrimonio para el hombre y para la mujer. Hoy por hoy vemos que se casan hombres con hombres, mujeres con mujeres, incluso personas se casan con animales, otros se casan, leía yo en días pasados en una revista, que ya hombres se casan con muñecas con las cuales tienen sexo. Y entonces prácticamente como que se ha desdibujado ese principio de la palabra de Dios del matrimonio. Entonces yo creo que debemos como aclarar y sentar el precedente de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y que esa es la relación que Dios ha bendecido. Sí. Muy bien. Gracias. Sí, Génesis 1 y 2 nos explican acerca de la institución de la bendición de matrimonio. Gracias. ¿Alguien más? Bien. Ok. Comente acerca de las siguientes palabras y su relación con el matrimonio. Les voy a mostrar algunas palabras, una por una. Yo quisiera que comentara acerca de esas palabras y su importancia y su conexión con el matrimonio. La primera palabra es pacto, o promesa, o compromiso. Podemos usar las tres palabras. ¿Qué tiene que ver el pacto, un pacto, una promesa con el matrimonio? Damaris. Perdón, Juan, voy a hablar. Juan, sí, está bien. Pastor, para mí el pacto, el compromiso con su pareja, con su cónyuge, es de estar juntos hasta que la muerte los separe, estar en las buenas y en las malas, no solo en las buenas, no solo en la salud, sino que en toda situación, ¿verdad? Que eso es un compromiso de estar juntos en las buenas y en las malas. Excelente, gracias. Juan Fernando. Sí, estaba recordando que todo eso, como la ley es como un simbolismo, y entonces cuando Dios le dio las leyes al pueblo de Israel en el monte Sinaí, parecía como si Moisés fuera el sacerdote y le preguntaba al pueblo de Israel si iba a seguir el pacto y el compromiso con Jesucristo, como siendo su esposa, de serle fiel y seguirlo, similar a un matrimonio, ¿verdad? Jair Sarmiento. No, profesor, no se me ocurre nada, qué pena, es que no me ha bajado la mano. Jair Álvarez. Pastor, lo que hablaba el hermano anteriormente es muy profundo, ¿no? Lo que decía, como el pacto que tiene nuestro Señor Jesucristo con la iglesia es el mismo pacto que tenemos nosotros, en cierta forma, con nuestras esposas, ¿no? Pienso yo. Gracias. Entonces, esa promesa o compromiso es la base
del matrimonio. Muchas personas piensan que el amor es la base del matrimonio, pero no es así. La promesa que hacen ante Dios y ante públicamente es la base del matrimonio, porque los sentimientos vienen y van, hay altibajos, pero una promesa es firme o debe ser firme para ellos. La promesa es el ancla. Amor. ¿Qué tiene que ver el amor con el matrimonio? Estaba recordando que el amor a veces lo dicen que es el amor eros, cuando hay atracción sexual, el amor filial de hermano, de amigo. Entonces, dentro del matrimonio debe existir esos dos, de filial, de amigo, de apoyarse el uno al otro y también del eros. Okay. Gracias. ¿Alguien más? Profesor, Sí. yo creo que es lo más importante que debe existir en un matrimonio, lo más sublime. Tal vez recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros, por amor ha muerto, por amor a todos sus hijos. Y nosotros en un matrimonio, pues, tenemos que verlo desde ese punto de vista. Eso quería comentar, profesor. Sí, gracias. Entonces, estamos hablando aquí de un amor que es más de un sentimiento. En muchas de las canciones y en las películas habla acerca de sentimientos de amor. Y como ya les dije, los sentimientos de amor vienen y van. Me gusta esta definición de amor porque involucra la acción y también el sentimiento. El amor cristiano es una preocupación profunda por otro que nos lleva a actuar según sea mejor para esa persona. También conecta muy bien con la promesa que hacen una pareja. Y por supuesto, como siempre, si estamos hablando de amor, queremos recordar de dónde viene nuestro amor. Y nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Nuestro amor viene de Dios, nos llena y derrama a otras personas. Entonces, el amor de Dios nos llena y podemos regalarlo a otras personas, especialmente a nuestra pareja. Pero cuidado aquí, el amor no es la base de un matrimonio. Piensen en Isaac y Rebeca de Génesis, en el Antiguo Testamento. Ellos no se conocieron o se conocieron y se casaron inmediatamente. Y la base de su matrimonio fue una promesa que hicieron. Y el amor vino después. Se amaban mucho, pero ese amor fue basado en la promesa que hicieron. Al principio no tenían ese amor, tenían una promesa de amar. La promesa es lo más fundamental. El amor es un regalo muy grande, una bendición muy grande, muy importante en el matrimonio, pero no es la fundación. Lynette. Sí, pastor, yo pienso, también comparto esa idea. El amor, bueno, sí es importante, pero entonces el amor, como usted decía, el pacto es lo principal, pero el amor también nos lleva a hacer muchas cosas por esa persona con la que hicimos un pacto y es a construir, ¿cierto? El amor nos lleva a perdonar, el amor nos lleva a hacer muchas cosas que a veces uno no quiere hacerlo,
pero que por ese pacto que se hizo ante Dios, pues uno trata uno trata de cumplirlo, ¿cierto? Entonces el amor también es importante porque el amor nos, así como Dios nos perdonó a nosotros nuestros pecados sin merecerlo, entonces nosotros también en el matrimonio practicamos ese amor. A veces hay cosas que se hacen en el matrimonio, pues que no estamos de acuerdo, pero que si lo vemos con el amor de Dios y a través de los ojos de Dios, entonces debemos perdonar y debemos tener actos de amor. Ujú. Muy bien, gracias. Jair Álvarez. Jair tiene la mano levantada, pero está en mudo su micrófono. Bueno, vamos a seguir con la siguiente palabra. ¿Qué tiene que ver el perdón con el matrimonio? Juan Fernando. Sí, como decíamos en el matrimonio, al principio realmente sí, yo no quería tanto a mi esposa, pero con el tiempo sí nos llegamos a amar y a veces ocurren situaciones, malos entendidos, disgustos, fallas de uno y del otro, pero yo me dije, yo quiero mantener mi matrimonio hasta el final, hasta que lleguemos a ser ancianos, así que eh, cuando ella falla, yo la perdono y al igual espero y sé que me ha perdonado muchas veces también, porque queremos mantener nuestro matrimonio firme para que nuestros hijos no sufran y no sufrir tampoco nosotros. Ok, muy bien. Entonces, la verdad es que en cada matrimonio, dos pecadores se casan. En cada matrimonio, dos pecadores se casan. Entonces, querrán aprender cómo hablar de sus pecados, la confesión y el perdón. Entonces, es parte de la conversación que quieren madurar. Entonces, es algo que se aprende. Hablo acerca de mi pecado. Amor, yo pequé cuando dije esto en enojo, o yo hice esto y es un pecado, lo siento, perdóneme. Es difícil decir esas palabras y es difícil hablar acerca de heridas, pecados y fallas y fracasos. Y eso es algo, una habilidad que querrán aprender en un matrimonio. Y siempre pensando en la verdad que encontramos en Efesios 4. Sean bondadosos y misericordiosos, perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces, la habilidad de perdonar viene de la realidad que Dios nos ha perdonado a nosotros. Y cuando vemos eso, cobramos fuerza para perdonar a los demás. Y no solamente estoy hablando acerca de el perdón, pues, los pecados grandes desde nuestra perspectiva como infidelidad. Pues también se aplica el perdón en esos casos también. Pero diariamente pecamos en cosas pequeñas desde nuestra perspectiva. Y queremos hablar acerca de nuestro pecado y perdonarnos los unos a los otros dentro del matrimonio. Bueno, ¿qué tiene que ver el sacrificio con el matrimonio? ¿Qué tiene que ver el sacrificio con el matrimonio?
Jair Álvarez. Pastor, yo en mi pensamiento se me cruza que el sacrificio tiene que ver de pronto cuando Dios en cierta forma le da la bendición a la pareja de los hijos, el sacrificarse tanto los padres como la madre en cierto sentido trasnocharse por su hijo, en aras pues también de cuidar su propio hogar, su entorno de su hogar y cosas así, y el padre pues en cierta forma pues con el trabajo, llevando el alimento, a veces pues forzándose más tiempo por ellos, ¿o estoy errado? Ujú. No, pues cuando lleguen las bendiciones de los hijos, son oportunidades para amar a través de sacrificios. Otras ocasiones también, básicamente es servir a otro en amor. En Filipenses 2:4 dice, no busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Entonces, si dibujo dos personas en la pantalla aquí, cada persona tiene sus propios intereses, sus preocupaciones, sus sueños, sus metas, sus preocupaciones, y voy a representarlos con estas líneas aquí. Son todas las cosas de las cuales una persona piensa. Preocupaciones hasta sueños y bendiciones y alegrías. Y cada persona tiene cierta cantidad de esos intereses. Y lo que este versículo dice es que pensemos en los intereses de la otra persona. Entonces yo estoy pensando en los intereses de mi amigo, y mi amigo, o si es un matrimonio, el esposo y la esposa están pensando en los intereses de otro. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Es un sacrificio a servir. ¿Cuáles son sus preguntas sobre el matrimonio, especialmente con relación con las palabras de las cuales hablamos? Jair. Pastor, yo tengo una pregunta como muy textual. Bueno, digamos, ahí estamos hablando del perdón, ¿no? Pero si de pronto una persona, digamos, en cierta forma comete un adulterio físicamente, ¿no? Y esa persona, digamos que no quiere vivir con la esposa, ya no quiere. ¿Cómo se solucionaría cuando usted dice cuando dice también en el video o sea, que debe haber perdón a fondo? Entonces no lograría como entender ahí cómo quedaría uno como ser humano. Sí, entonces aplicamos la ley y el evangelio, y si no hay reconciliación, un divorcio es una opción triste y no esperada, pero un divorcio, y como vamos a ver aquí en la siguiente pregunta, el divorcio correctamente hecho es declarar públicamente lo que ya ha ocurrido en privado, de manera privada. Entonces, esa persona por sus acciones ha roto el lazo, el vínculo del matrimonio. Ya no existe por lo que ha hecho, y por sus decisiones, y por su seguimiento en esas cosas, su no deseo de volver o perdonar o ser perdonado. Entonces el divorcio a veces anuncia lo que ya ha pasado en privado. Fernando. Sí, es que estaba recordando el caso de un amigo que su esposa no es cristiana y llegaron a la edad, ella creo que es mayor, entonces llegó al periodo de, bueno,
ya se me olvidó el nombre. Bueno, a los 50 años, la menopausia, ¿verdad? Entonces ella se negó totalmente ya a tener relaciones íntimas con el esposo. Él dice, bueno, la Biblia dice que puedo divorciarme, pero económicamente él no tiene dinero como para irse a vivir a otra casa y él no quiere dejar a sus hijos. Él dice que se ha mantenido viviendo ahí, aunque en cuartos separados y con em, para ver a los hijos, trata de mantener el matrimonio, pero dice que sexualmente él siente deseos de serle infiel, aunque no lo haya hecho, porque ella no quiere. Entonces, qué difícil esa situación. Ujú, Uno ora para que se restablezca ese matrimonio, pero aún no hay solución. ujú. Sí, sí, es muy difícil a veces. Lidia, Profesor, buenas noches. Mi pregunta es, si una persona se divorcia, si se ha casado por la iglesia y por civil, ¿se puede volver a casar de iglesia? ¿O por la iglesia, diré? pues usted está pues pensando en la siguiente pregunta. ¿El divorcio y el volver a casarse está bien o está prohibido, etcétera? Muchas gracias por introducir el tema. Entonces, tengo algunas preguntas aquí para ayudarnos con esta conversación compleja. ¿Le gusta el divorcio a Dios? No, no le gusta el divorcio a Dios. Malaquías 2:16 dice, Dios dice, yo aborrezco el divorcio. Así de simple. No quiere el divorcio. También en Mateo 19:4-6. Lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Entonces, Dios no quiere que rompamos el lazo del matrimonio, porque es algo que Él ha establecido. Ahora, hablamos en la clase de la mañana acerca de, pues, algunas iglesias, algunas personas dicen que aun si se divorcian o se separan, todavía sigan casados, porque es imposible romper ese lazo. Y algunas iglesias usan versículos como este versículo en Mateo 19, que dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Pero Dios no quiere que el lazo del matrimonio se rompa, pero eso no quiere decir que no pasa, ocurre. Sí, sucede eso. Entonces eso no es parte de la ecuación. Desafortunadamente, el divorcio siempre involucra el pecado, tal vez de los dos partidos, de las dos personas, tal vez una persona se va y nunca vuelve, etcétera. Siempre involucra el pecado. ¿En cuáles ocasiones permite Dios el divorcio? A Dios sí permite el divorcio. Me gusta empezar con este versículo. La primera de Corintios 7:15. Todo el capítulo habla acerca de las relaciones dentro del matrimonio. También habla acerca de las bendiciones de la soltería. Es un capítulo muy interesante. Y dice aquí en el versículo 15, sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. Entonces, aquí el apóstol Pablo habla acerca de situaciones en que una persona del matrimonio llega a ser creyente y ocurrió la pregunta, ¿qué debo hacer? Mi cónyuge, mi esposa, mi esposo no es creyente. Yo soy creyente ahora. ¿Qué hago? Y algunas personas pensaban, tal vez me divorcio de esa persona porque es no creyente, porque es incrédulo. Pero Pablo dice, no, si el no creyente decide quedarse, qué bien. El creyente tiene muchas oportunidades de hablar y
hablar acerca de Dios y también por su ejemplo, dar testimonio acerca de su fe. Pero si el no creyente decide separarse, pues que se vaya. No podemos detenerlo. Fíjense en esta frase, en tales circunstancias. Entonces, habla acerca de casos en los que una persona o dos personas destruyen, rompen el lazo del matrimonio. Y hay muchas maneras, desafortunadamente, de romper ese lazo del matrimonio. Jesús nos da uno aquí en Mateo 19:9. Dice, yo les digo que salvo por causa de fornicación, cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Entonces, una manera para romper, destruir el lazo, el vínculo del matrimonio es la fornicación. Ahora, a veces la persona quien se fornica se arrepiente y hay reconciliación y hay un proceso de crecimiento y eso es una bendición también. Vale la pena, pero en otros casos no funciona y tiene que haber un divorcio. La pregunta clave cuando tenemos estas conversaciones es, ¿han roto el vínculo matrimonial las acciones de la persona de manera unilateral, voluntariosa y repetida y hecho imposible para que el otro cónyuge viva pacíficamente en ese matrimonio? Entonces, por ejemplo, Dios no quiere que una mujer o un hombre viva en una casa donde hay abuso. El abuso y un esposo abusivo o una esposa abusiva que pues a veces he escuchado de casos en que la mujer tiene que huir de la casa y vivir con su madre o en un hotel por un tiempo porque tiene miedo de su vida. Dios no quiere eso y de hecho es otro ejemplo de las acciones de una persona rompiendo el lazo, el vínculo del matrimonio. Entonces, un divorcio en esos casos sería publicar públicamente, anunciar públicamente lo que ya ha ocurrido de manera privada. En su matrimonio no existe un matrimonio así, no existe ese vínculo de matrimonio por su abuso, por su fornicación o por otras cosas que hayan destruido ese vínculo de matrimonio. Entonces, repito, el divorcio público anuncia lo que ya ha ocurrido de manera privada. ¿Cuáles son sus preguntas? Y usualmente no es una conversación de una sola vez. Es algo que pasa tiempo, está hablando con otras personas, recibiendo consejos, tal vez intentan reparar su matrimonio. Entonces, es una situación compleja. Linet. Pastor, bueno, en el caso de los matrimonios que, bueno, actualmente se está viviendo mucho es el maltrato físico. Puede una persona, una pareja, sea hombre o la mujer que esté sufriendo maltrato y que esté sufriendo agresión y esté en peligro su vida, ¿puede esa persona pensar en algún momento en el divorcio? Oh, claro que sí, que huyan. Dios no quiere que vivan bajo amenazas y peligro. Hay muchas personas quienes han muerto por situaciones así, por no huir. ¿Alguien más?
Claudia Zapata. Pastor, una consulta. Si una persona que es cristiana, bautizada, decide casarse con una persona que no es convertida, ¿estaría pecando? O sea, muchas veces pasa ese caso de que hay personas cristianas que tienen una relación con una persona inconversa y quieren casarse para, o sea, teniendo la fe de que esa persona se va a convertir con el tiempo, pero ¿estaría pecando la persona al casarse con la otra persona sin ser convertida? Dios no prohíbe ese tipo de matrimonio, pero que lo hagan con los ojos abiertos, que lo hagan con el entendimiento que muchas veces no pasa que se conviertan y muchas veces la persona no creyente hace que el creyente pierda su fe. Entonces, que lo hagan con los ojos muy, muy abiertos y con consejos y con el escuchar de las historias de los demás acerca de situaciones así. Eso es mi consejo, sí. Pero no es un pecado en sí. Hay que examinar los motivos de las dos personas. Y es muy difícil criar hijos en una familia así. Entonces, me preguntaría si hubieran hecho las preguntas, cómo van a criar a sus hijos, cómo van a ir a la iglesia los domingos. Entonces es muy compleja esa vida, muy difícil esa vida. ¿Me explico, Claudia? Sí, pastor, muchas gracias, le entendí, porque en una parte de la Biblia, ahorita no recuerdo, dice que no nos unamos a yugos desiguales. Sí, pues no está hablando exactamente sobre el matrimonio. Y de hecho, pues les mostré este versículo aquí con ¿dónde estaba? En la primera de Corintios, lo siento, aquí, en el primero de Corintios hablaba acerca de casos en que había un creyente y un no creyente en el mismo matrimonio. Y Dios dice que si el no creyente decide quedarse, qué bien, que se quede. Y también en la primera de Pedro habla acerca de cuando algunas esposas o cuando esposas tienen esposos no creyentes, cómo pueden actuarse para convertir a sus esposos. Sí, ya le entendí, pastor. Muchas gracias. No digo que es recomendable, pero hay que hacerlo con los ojos abiertos. Sí, es como usted dice, es muy difícil porque yo he visto casos en los que se casa una persona que es evangélica con otra persona que es católica y en el momento de que tienen hijos, bueno, el niño no va a saber para dónde ir porque el padre tiene las ideas católicas y la madre quiere las ideas, bueno, el evangelio, entonces es complicado, hay un choque constante y peleas y todo eso. Sí. María Suyapa. Buenas noches. Ese fue mi caso. Yo me casé siendo cristiana con una persona que no era cristiana. Y a decir verdad, no me ha sido fácil el servir a Dios. No me fue fácil en un principio, pero al final, pues creo que la misericordia de Dios nos alcanzó y ahora pues servimos a Dios, gracias a Dios, pero realmente yo siento que pasé por el mismo infierno. Fue bien difícil porque a veces yo pues no sabía de mundo y en muchas ocasiones fui influenciada a hacer cosas que yo sabía que no iban de acuerdo a mis principios.
Y tengo el caso de alguien cercano que terminó en tragedia. Entonces, pues creo que no sería muy aconsejable, ¿verdad? Pero como dice usted, profesor, de repente no es pecado, pero sí nos exponemos, ¿verdad? Sí, sí. Esa es mi participación. Gracias por contarnos su historia y espero que tenga muchas oportunidades para aconsejar a personas quienes quieren casarse, porque parece que usted tiene mucha sabiduría de experiencia sobre eso. Gracias, profesor. Y sí, realmente el testimonio mío es bastante grande porque incluso estuve a punto de quitarme la vida en 3 ocasiones por lo mismo situación que atravesé. Fue muy difícil, muy difícil. Mis hijas también sufrieron bastante esa situación, ¿verdad? Gracias por escucharme. Sí, sí, gracias. Linet. Pastor, yo tengo otra pregunta. Sí. Es en el caso que también, pues este caso lo he visto mucho en mi iglesia y siempre se le consulta a los pastores y es en el caso donde una familia, donde hay una familia y el esposo no cubre las necesidades básicas de esa familia, ¿sí? No porque no tenga los recursos o el dinero o el empleo, sino porque a veces pues se rehúsan a hacerlo de manera voluntaria o no lo quieren hacer, mejor dicho. Entonces, en ese caso no son proveedores para su familia. ¿Qué se le puede aconsejar a un matrimonio que esté pasando por ese caso? Sí, O la esposa que es muy difícil, a veces los dos tienen que conseguir trabajo, tienen que conseguir otros trabajos o cambiarse de casa o vivir por un tiempo con familiares. Hay muchas opciones dependiendo del caso, pero puede ser una etapa muy difícil para la familia. Sí, pues lo normal que yo he visto es que los pastores pues acostumbran a aconsejar que pues la esposa trate de, a través de la oración, que se coloque en las manos de Dios, pero si la persona sigue y no continúa en lo mismo y no hay pues como esa voluntad de cambiar y la mujer quiere optar, o la esposa quiere optar por el divorcio, ¿se puede proceder a divorciar? O sea, ¿ella puede hacer eso? Pues sé que hay muchos casos y hay muchas situaciones y hay que tomar cada caso por caso y hablar y escuchar y hablar con las dos personas juntos si es posible. Entonces no puedo decir por lo general lo que hacer en cada caso. La oración obviamente está parte de la conversación y la confianza en Dios es parte de la conversación, el buscar trabajo, el consejo es parte de la conversación, todo eso. La paciencia en eso. Muy bien, un tema más para hoy. ¿Pueden volver a casarse los cristianos después de un divorcio? Entonces, para descartar de una vez, no estamos hablando de personas quienes se divorcian para casarse con otra persona, porque eso es pecado. Entonces, si soy casado y veo a una mujer ahí y me divorcio de mi mujer para casarme con la otra, es pecado. Entonces, no estamos hablando acerca de eso. Pero, ¿qué pasa con los divorcios y el volver de casarse? Pues entra en la conversación los frutos de arrepentimiento. ¿Qué son los frutos de arrepentimiento? Acciones que fluyen de la fe en el perdón.
acciones que fluyen de la fe en el perdón. Entonces, por ejemplo, si un ladrón roba y luego se arrepiente y crea en la buena noticia acerca del perdón que encontramos en Cristo, un fruto de arrepentimiento, un fruto de la fe de ese ladrón sería dejar de robar. Es un ejemplo claro. Pero hay ejemplos muy complejos, como con los casos de divorciados, los frutos de arrepentimiento de los divorciados. Entonces, ¿qué son algunos de los frutos de arrepentimiento de los divorciados? No hay una lista específica, cada caso es distinto. Una persona divorciada buscará la reconciliación primero, probablemente. Y hay casos en que dos personas divorciadas se casan nuevamente con la misma persona porque se reconciliaron. Qué bien, está bien, es un fruto de arrepentimiento. Pero a veces no puede ocurrir. La otra persona no quiere, la otra persona ya es casada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a veces el fruto de arrepentimiento de la reconciliación no es una posibilidad. Entonces, otras posibilidades de frutos de arrepentimiento es permanecer soltero. Oh, está bien, no hay nada malo en eso. Otro fruto de arrepentimiento es el volver a casarse. Y tal vez con la intención de hacer mejor en ese matrimonio que en su primer matrimonio. Está bien. Pues ayudar a los demás divorciados, tal vez una fundación o establecer una consejería, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada caso es distinto, pero el volver a casarse es una opción como fruto de arrepentimiento. ¿Cuáles son sus preguntas? Entonces, si alguien le preguntara, ¿está bien que un divorciado se casa nuevamente? ¿Qué dirían ustedes? Jair Sarmiento. Profesor, yo le diría que sí, desde luego, está en toda su libertad y que pues obviamente tiene su libre albedrío, porque en últimas pues nuestra salvación es personal y con Dios tendremos que encontrarnos cada uno un día, ¿no? Ok, entonces, pues yo, cuando hablamos de libre albedrío, no diría que es parte de la conversación tanto. Hablaríamos acerca de los principios de matrimonio y de arrepentimiento y de la vida cristiana. Entonces, sí. ¿Alguien más? Ok, si no, yo sé que es una conversación muy compleja, entonces si tienen más preguntas en el futuro, no duden en llamarme. Vamos a cerrar con una oración. Oremos. A Dios Padre Celestial, te damos gracias por el matrimonio. Te damos gracias por las familias. Ayúdanos a valorar los matrimonios y ayudar a las familias. Ayúdanos a vivir
en la paz que tenemos en el perdón de los pecados. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La tarea voy a colocar en el grupo de WhatsApp. Y muchas gracias por haber venido a la clase.